Buenas tardes, somos el equipo 6 y hablaremos sobre la violencia de género y los retos de la igualdad e inclusión. Primero hablaremos sobre qué es la violencia de género y los retos de igualdad para después dar unos ejemplos y nuestra opinión de los hechos. La violencia de género es todo aquel acto dañino dirigido contra una persona o un grupo de personas debido a su género. Por lo general esto sucede por la cultura que se ha estado fomentando y cultivando durante generaciones. Y por lo general esto ocurre cuando un sexo se impone a otro de forma violenta o autoritaria. La violencia de género no solo afecta a las mujeres, también le sucede a los hombres, pero esto es menos común y en algunos casos los mismos hombres ocultan esta violencia porque ante los ojos de los demás los hace ver menos hombre. Hay diferentes tipos de violencia de género que suceden en diferentes esferas sociales y estas pueden ser de tipo sexual, físico, psicológico, económico. Además, estas pueden tomar diferentes formas, como la violencia de pareja, violencia sexual, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y los supuestos crímenes de honor. Existen muchas dificultades para conseguir total equidad entre los hombres y las mujeres, y algunos de estos son: número 1. Brecha salarial y desigualdad económica. Las mujeres están obteniendo menos salarios que los hombres, incluso haciendo las mismas tareas. Esto afecta a su autonomía económica. Segundo, acceso a desigualdad a la educación. Las personas indígenas o con discapacidades tienen menos acceso a la educación media y superior, lo que perpetúa la desigualdad social. Tercero, se presentan obstáculos para mujeres, personas LGBTQ+, adultos mayores o indígenas o personas con discapacidad al buscar trabajos o ascensos. La exclusión social limita su desarrollo y mantiene estereotipos. Violencia de género. La violencia física, sexual, psicológica y económica impide que miles de mujeres y niñas tengan una vida libre, lo que frena el acceso igualitario a sus oportunidades laborales, políticas y sociales. Quinto, desigualdad hacia pueblos indígenas y afrodescendientes. Tienen discriminación lingüística, económica y cultural. Muchas comunidades carecen de acceso pleno a salud, empleo, educación y política. Sexto, inclusión limitada de personas con discapacidad. Existen limitaciones arquitectónicas, educativas, tecnológicas y laborales que dificultan su participación social y económica. Octavo, participación política insuficiente. Aunque haya avances legales, mujeres indígenas y minorías siguen teniendo poca participación en espacios de decisión pública y gobierno local. Noveno, estereotipos culturales y educación no inclusiva. El capitalismo y la discriminación en medios, escuelas y familias dificulta el cambio social hacia la igualdad. Políticas públicas poco efectivas. Aunque existen leyes, muchos no se aplican de la manera que se deben por falta de presupuesto, voluntad política o seguimiento. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a cualquier acto de violencia o agresión dirigida hacia una persona por motivo de su género. Es una forma de discriminación que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede alcanzar a hombres. Esta violencia puede manifestarse de muchas maneras, tanto física, psicológica, sexual, económica o simbólica. A pesar de los avances de ley y políticas de igualdad y la inclusión siguen siendo grandes retos. Muchas veces los estereotipos, la falta de educación, la desigualdad de oportunidades mantiene vivas las brechas entre hombres y mujeres. La violencia de género es una problemática grave que afecta física, emocional y psicológicamente a las víctimas, únicamente por el hecho de ser mujeres. Creo que esta situación refleja la desigualdad que todavía existe en una sociedad y lo mucho que necesitamos para cambiar mentalidades y comportamientos. Para mí, la educación, el respeto y la aplicación de leyes justas son fundamentales para prevenir y castigar estos actos, pero también es importante fomentar la conciencia social sobre este tema. Además, considero que uno de los mayores retos es lograr igualdad e inclusión, derribando estereotipos y garantizando oportunidades y espacios seguros para todos. Esto significa que debemos aprender a valorar y respetar a las personas por quienes son, sin importar su género, y construir una sociedad donde nadie tenga miedo de expresarse o desarrollarse plenamente. En mi opinión, enfrentar la violencia de género y avanzar hacia la igualdad requiere esfuerzo de todos: familia, escuela, gobierno y sociedad en general, porque solo así podremos crear un entorno más justo, seguro y respetuoso para todos. Ejemplo, brecha salarial de género en México. Las mujeres ganan en promedio del 18%
al 25% menos que los hombres por las mismas tareas o el mismo trabajo. Afecta su independencia económica y su acceso a mejores oportunidades. Incluso pasa en empleos con el mismo nivel académico y de preparación. Gracias, Academy, por darnos una visión general de los retos que conlleva lograr la igualdad de género e inclusión. Yo quiero tener una visión más positiva al futuro, porque especialmente en México será un gran avance en esta área, principalmente porque nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum, está fomentando nuevas reformas para mejorar la situación de las mujeres y de otros grupos con diferentes orientaciones sexuales en México. Uno de los mayores avances, en mi opinión, es la Cartilla de Derecho de las Mujeres. Esta cartilla sirve para difundir los 15 derechos fundamentales de las mujeres. Desde una perspectiva personal, la brecha salarial solo ve una desigualdad que ya no debería de existir. No se trata de solo ganar menos dinero, sino de cómo la sociedad sigue subvalorando el trabajo y las capacidades de las mujeres. Si una mujer y un hombre hacen las mismas tareas con el mismo nivel de preparación y esfuerzo, no hay justificación lógica ni ética para que ella obtenga menos dinero. Más que algo económico, es algo que se ve de una cultura que viene desde tiempos pasados, estereotipos y prácticas injustas. Eliminar esta brecha salarial no es solo un acto de justicia, también impulsa la economía del país. Más igualdad significa más productividad, más independencia es más oportunidades verdaderas para todos. Ahora hablaré de un caso de violencia de género, en específico contra la mujer. En 2018 el estado de Puebla fue siendo posiblemente uno de los casos más sonados de violencia de género del país. El domingo 2 de diciembre, Esmeralda Millán fue rociada con ácido por su expareja. Ella lo quería dejar porque sufrió múltiples abusos y violaciones mientras mantenían una relación. Y en la madrugada de ese día, ella fue agredida por su pareja. Tras este acontecimiento se evidenció más la violencia que muchas mujeres sufrían en sus hogares por sus parejas y cómo estos las obligaban a prácticamente a ser un objeto que solo los beneficiase a ellos a cambio de la salud física y mental de la mujer. Yo también voy a hablar de un caso de violencia que marcó a México y al mundo. Fue el de Ingrid Escamilla, una joven víctima de feminicidio en el 2022 en la Ciudad de México. Su asesinato no solo evidenció los altos niveles de violencia contra las mujeres, sino también el tratamiento insensible que a veces dan los medios de comunicación al difundir imágenes o detalles que victimizan. Este caso despertó protestas masivas bajo un lema de Ni una más y justicia para Ingrid, impulsando nuevas conversaciones sobre la responsabilidad social, educación con perspectivas de género y la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas contra la violencia de género. Este tipo de hecho nos muestra que todavía hay mucho trabajo por hacer en materias de igualdad e inclusión, y que la empatía y la educación son las herramientas más poderosas para transformar a la sociedad. Así, ya había escuchado hablar de ese tema, y realmente siento que es un tema muy fuerte, porque nos habla de un caso que realmente sacudió a todo el país. Lo de Ingrid Escamilla no solo fue un feminicidio terrible, también mostró cómo a veces los medios de comunicación no tienen sensibilidad al tratar este tipo de temas y terminan lastimando todavía más a las familias. A mí me parece muy injusto que, además del dolor por la pérdida, tengan que enfrentarse a una exposición mediática tan cruel. Siento que este caso marcó un antes y un después, porque obligó a muchas personas a abrir los ojos y darse cuenta que la violencia de género contra las mujeres no se puede seguir ignorando. También estoy de acuerdo en que la educación y la empatía son fundamentales para cambiar, porque no basta con enojarse, hay que tratar desde la raíz del problema. Para mí, hablar de Ingrid es recordar que Ni una más no es solo una frase, sino una exigencia de justicia y respeto a la vida de todas las mujeres. Por mi parte, yo siento que la violencia de género es un problema muy serio, pues muchas personas lo viven día a día. Sabemos que esto no solo causa daño físico, también deja heridas emocionales y psicológicas. Creo que es importante hablar del tema y no quedarse callados, porque solo así se puede generar conciencia. Desde niños deberíamos aprender a respetar y valorar por igual a todas las personas, sin importar su género. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos vivir en una sociedad más justa y sin violencia. Y por otro lado, también tenemos la diferencia de que existe entre lo que ganan los hombres y las mujeres por realizar el mismo trabajo. Aunque con el tiempo ha mejorado un poco, todavía es una realidad en muchos lugares.
y realmente me parece injusto que el esfuerzo o la capacidad de una persona se valore según su género. Siento que todos deberíamos recibir el mismo pago por el mismo trabajo. Es importante seguir hablando de esto y buscar que en el futuro haya igualdad real en las oportunidades y en los salarios. Otro caso que conmocionó a México y evidenció la grave problemática de la violencia de género fue el feminicidio de Devani Escobar en 2022, en el estado de Nuevo León. Su desaparición y posterior hallazgo sin vida generaron una ola de indignación, ya que durante días su familia y la sociedad civil exigieron respuestas claras ante la ineficiencia de las autoridades. Este caso puso en evidencia no solo la falta de protocolos adecuados para la búsqueda de mujeres desaparecidas, sino también la desconfianza generalizada en las instituciones encargadas de impartir justicia. Las redes sociales jugaron un papel clave en la difusión del caso y miles de personas se unieron bajo las consignas de "Nos falta Devani" y "Vivas nos queremos", exigiendo verdad, justicia y acciones reales para detener la violencia contra las mujeres. Situaciones como esta nos recuerdan que la lucha por una sociedad más segura y justa sigue siendo urgente. La conciencia colectiva, el respeto a los derechos humanos y una educación con enfoque de género son fundamentales para construir un futuro donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y sin violencia. Este tipo de violencia no sucede solo porque sí. Son algo más, es una cadena de violencia permitida, minimizada o ignorada. Además, usar ácido no es un impulso, es un acto ya planeado y con la intención de destruir la vida de la víctima física, emocional y socialmente. Más allá del impacto visual, este caso deja ver cómo el machismo extremo sigue existiendo. Hombres que piensan que tienen el derecho sobre la vida y el cuerpo de una mujer, incluso después de terminar algo amoroso. Esto hecho debería indignar colectivamente, no solo por su brutalidad, sino porque evidencian que aún hay profundas fallas en prevención, protección y justicia. Los agresores siguen actuando con facilidad y muchas mujeres siguen callando por miedo o desamparo. A esto no se le puede hablar de igualdad ni seguridad verdadera. Ya para finalizar, le queremos dar las gracias a nuestras compañeras y compañeros por opinar sobre este tema y también por nos dar ejemplos sobre lo que se ha presentado en México durante los últimos años. Como conclusión podemos generalizar que la violencia de género y las dificultades para lograr la equidad e inclusión son temas que reflejan los grandes retos que todavía vivimos como mexicanos en este país que busca una sociedad más íntegra. Aunque hemos avanzado en leyes, campañas y conciencia social, la realidad es que seguimos viviendo en un mundo donde los prejuicios, los estereotipos y la falta de empatía continúan marcando la diferencia entre las personas. La violencia de género no solo afecta a las víctimas directamente, sino que también deja una herida profunda en toda la comunidad que representa este tipo de casos, y de igual manera también vendría siendo una grave herida para los familiares de la víctima. Cada caso que escuchamos, como el de Ingrid o el de Devani, nos recuerda que aún existen actitudes machistas, falta de justicia y una cultura que para muchas veces se normaliza la violencia. Pero hablar de estos temas es el primer paso para cambiar. Callar solo alimenta la impunidad, mas por otro lado, alcanzar la equidad y la inclusión implica derribar barreras históricas, la brecha salarial, la discriminación laboral, la falta de acceso a la educación y sobre todo los estereotipos culturales que se han impuesto durante México por los años, que limitan las oportunidades de millones de personas que buscan un cambio. No se trata únicamente de igualdad entre hombres y mujeres, sino de construir una sociedad en donde todos tengan las mismas posibilidades de desarrollarse sin miedo, sin discriminación y sobre todo con respeto. Yo creo firmemente en el cambio que comienza en lo más básico, en la educación, ya que ahí es donde se le enseña a los niños cómo debe ser una persona y cómo se debe comportar en la sociedad. Por ejemplo, podemos empezar también dando el ejemplo en casa, haciendo que respeten a sus hermanas, a sus madres y sus tías, o incluso familiares que sean femeninas. También la lucha contra la violencia y la igualdad no le pertenece solamente a las mujeres, sino también le pertenece a todos los grupos sociales que conforman la sociedad. Es responsabilidad de todos y si todos empezamos a hacer el cambio, se va a poder lograr un México más íntegro, donde no haya más injusticias y todos tengan las mismas oportunidades y este país sea verdaderamente incluyente. Gracias y esperamos que les haya gustado. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y participación.